Comenzaba nuestro segundo día de estas 5 etapas en las que hemos organizado esta Traspil 2024. Salíamos desde Ribas de Freser ya desayunados y repostados, y con muchas ganas de disfrutar de un nuevo día que como mínimo queríamos que fuese igual de chulo que el anterior. ...1100 kilómetros de altura, 14 grados de temperatura y 210 kilómetros por delante de pura aventura. ¿Eh? No te metes nada de carretera. Ya. Estás guapo, tío. Miquel, pásale el cable que lo tiene detrás. Muy guapo, muy guapo. Bueno, seguimos. Si os acordáis del capítulo anterior, en esta Traspil yo llevaba 10 puntos alternativos para cada día, para quitar carretera y convertirlo en off. Si os fijáis en la pantalla de la tablet veréis la línea de color rojo. Ese era el primer punto alternativo del día. La opción 1. Pero como llevábamos cansancio acumulado del día anterior, decidimos saltarlos. Aunque como podéis ver, creo que este primer punto no era viable. Además, lo tenía señalado como trialera, o sea, que a saber lo que vendría luego. Aquí intentaba decir a mis compañeros que por la izquierda salía el segundo de los puntos alternativos del día, pero al verlo no estaba convencido si se podía hacer o no. Creo recordar que había un letrero que decía que no. Podéis ver en la tablet la línea de color rojo que indicaba ese recorrido alternativo. Después de varios kilómetros de asfalto en carreteras secundarias preciosas y sabiendo que pronto empezaría el off, decidimos parar a tomar un cafelito antes de continuar.
Bueno, pues hemos parado a tomar un cafelito en el hotel, que habréis visto con el dron, y proseguimos marcha. Llevamos 48 kilómetros y son 200 hoy. Qué bonita la zona, qué bonito todo, todos los días a todas horas. Hoy veremos a ver si cogemos variantes, que ayer una nos dio un poco de guerra y íbamos compis acojonados con lo que pueda venir. Ya veremos a ver qué hacemos. Alguna haremos. Ahí lo tenéis. Puigcerdà. Buah, qué montañacas. No sé si las veis allí. Ay, no tengo detrás. ¿Qué estás tú? Qué bonito el río, el Segre. Este año no lo hemos cruzado. El año pasado lo crucé yo. Pero este año no me atreví yo. Puigcerdà. de Tour de Carol. Le Carol.
Esa era la 3 y era pista y está cortada. No se puede. Sí, pone sanción. Esa es sancionable. Era, no sé, 3 kilómetros así. Bueno. Otro de los puntos alternativos que traía dibujados, el número 3. Había una señal clara de que no se podía circular y que era sancionable, así que nada. Seguimos para adelante y nos tocó un buen trozo de carretera secundaria revirada con paisajes espectaculares. Hasta aparecer en esta estación de esquí de fondo, situada en la zona de La Fontanera, del municipio de Guils de Cerdaña. En esta ocasión, el cartelito indicaba que lo que era prohibido era circular fuera de pista, así que perfecto, podíamos continuar el track. En este recorrido de esta pista de las pistas de esquí, valga la redundancia, hay que hacer parada sí o sí en el maravilloso refugio de La Feixa. $2040 metros aquí abajo, ¿eh? Oye, está tardando mucho, tiene mala pinta, ¿no? Esto. Voy a echar un ojo, ¿no? Vamos a ver a esto, de los que hace. Sí. Chao. ¿Has pinchado? Chao, solo salir de ahí ya me he dado cuenta. Le hemos puesto una bombona de aire y se ha vaciado otra vez. Pusiste una bombona, pero no aguanta. Vale, ¿por qué me ha pasado? Ha flipado, ¿eh? El caballo tiene hostias. Las tenía que ir al tú preparado por si acaso. Pero tú tienes que decirle a la gente que la has subido tú con un golpe de gas. Bueno, el que me conoce sabe que es mentira.
Y aunque no pudimos arreglar el pinchazo porque nos faltaba una llave especial para la T7, el caballete que nos buscamos no era muy portátil, pero sí que fue muy funcional. Y es que Artur se las sabe todas. El culo para atrás, todo lo que puedas. Y comenzamos el descenso buscando algún pueblo donde alguien pudiera tener la herramienta para poder desmontar la rueda de Joan. Dirección Meranges, pero paramos antes en Girul, donde un amable lugareño intentó ayudarnos. Pero es que la llave era difícil de tener. Allí hay un payés abajo. Hay un payés. Ha ido el Artur a preguntar. El payés no tenía herramienta tampoco, así que decidimos que Ramonet, nuestra asistencia, viniese a buscar a Joan para llevar la moto al taller de un amigo mío que tengo en la Seu, que era donde íbamos a acabar la ruta hoy. Chicos, ya habéis visto que el compi no ha podido solucionarlo, nos falta la llave y no hay manera. Así que hemos llamado a la asistencia, que para eso la tenemos, que llevamos frago de asistencia y se lo llevan a la Seu. Pues eso, se lo llevan a la Seu a que le arreglen el pinchazo. Y hemos aprovechado y nos hemos quedado a comer ahí, que no era el sitio previsto, pero nos ha venido de coña, vamos. Nos quedan 110 kilómetros por delante que prometen. Así que adelante. Let's go. Y tanto que prometían, vendría quizás uno de los dos tramos más complicados de toda esta tarde. Increíble el pueblo, aquí en medio. Hola. Vamos a llegar a Taltendre. Hola, tranquilo, tranquilo. Tranquil. Gracias. Hostia. ¿Te acuerdas que le dije el otro día al Joan que vamos a pasar por un sitio que tendremos que parar a aguantarte la moto? Pues el tractor aquí no llega, ¿eh? Sube. Perfecto.
parece, chicos, las vistas? Igualito que en casa, ¿eh? Bueno, algunos seguro que tiene estas vistas y mejores, pero igualito que en la mía, por lo menos, no. Ya os da la Cerdaña. Ahí teníamos que haber comido. En la Fonda Domingo. 70 kilómetros faltan. Aprox. Hoy era el día de los tractores. Aquí tenía una de las 10 alternativas del día, que ya os expliqué en el vídeo anterior que eran. Esta en concreto era la alternativa 5, y sería la primera y la única del día que íbamos a hacer, y es lo que yo estaba mirando. Vamos a hacer una de las opciones, son 3 kilómetros, es pista, ¿vale? Pues es por allí. Aquí están las pistas que el año pasado nos tuvimos que dar la vuelta. Y aún no lo sabíamos, pero estos 3 kilómetros de pista fueron espectaculares, muy rápidos e hicieron que no tuviéramos que bajar por carretera primero hasta Aransa y después hasta Martinet. Muy contento con esta alternativa. La cámara no lo aprecia, pero yo a lo lejos había reconocido la punta característica del Pic Negre. El Pic Negre. No se ve ahora por el árbol, pero está el Pic Negre ahí. No se ve por el árbol. Sí, igual lo vemos desde otro punto. Vaya putada, porque teníamos el Pic Negre puesto en el recorrido y justo hace 3 días lo han cerrado. Ahora solo puede subir gente con matrícula andorrana. Vaya tela. Pues sabéis lo que os digo, que os lo metáis por el culo. Luego no vengáis a la Costa Brava a disfrutar de nuestras playas. ¡Buah! ¡Qué guapo! ¡Guapísimo! Joan, que lo que te estás perdiendo es una mierda, ¿eh? No te preocupes, che. Pobrecillo. Joder. No va a llevar una llave de las que hacen falta especial para su moto. No va a llevar una en la mochila, va a llevar 10. A partir de ahora. Y desde aquí, desde Múser, bajamos por asfalto hasta Martinet, donde decidimos que se hacía tarde y sobre todo queríamos saber cómo iba la reparación del pinchazo de Joan, que os recuerdo llevó la moto al taller de un amigo mío en la SEO, y hasta allí que fuimos. Artur decidió ayudar al mecánico y así ir más rápido para irnos al hotel cuanto antes, con la sorpresa de que... teníamos piscina, y cómo no,
Nos dimos un merecido baño para relajarnos y prepararnos para lo que vendría al día siguiente, pero eso lo veremos en el próximo capítulo.